A continuación presentaremos el video tutorial de Six Sigma. Este video tutorial es presentado por Cristian Ávila para la materia de SIM. Continuamos. El temario que vamos a utilizar será primero qué es el Six Sigma, después la historia del Six Sigma, principios de Six Sigma, proceso del Six Sigma, funciones y responsabilidades de Six Sigma, estructura humana y los resultados. Primero, ¿qué es el Six Sigma? Es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta del Six Sigma es llegar a un máximo de 3 o 4 defectos por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Six Sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de los procesos. De ahí el nombre de la herramienta, ya que Six Sigma es la desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso, y el objetivo de la metodología Six Sigma es reducir esta de modo en que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. La historia del Six Sigma. Los antecedentes. El Six Sigma es una evolución de las teorías sobre la calidad de más éxito desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente se pueden considerar precursoras directas, como el TQM, que es el Total Quality Management o Sistema de Calidad Total, o el SPC, que es Statistical Process Control o Control Estadístico de Procesos. También incorpora muchos de los elementos del ciclo PDCA o DEMI. La historia del Six Sigma. El desarrollo fue iniciado por Motorola en el año 1988 como una estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero posteriormente mejorado y popularizado por General Electric. El costo en entrenamiento de una persona en Six Sigma se compensa ampliamente con los beneficios obtenidos en el futuro. Motorola, por ejemplo, asegura haber ahorrado $17 millones desde su implementación, por lo que muchas otras empresas han decidido adoptar el método. Situación actual. Six Sigma ha ido evolucionando desde su aplicación meramente como herramienta de calidad a incluir dentro de los valores clave de algunas empresas como parte de su filosofía de actuación. Aunque nació de las empresas del sector industrial, muchas de sus herramientas se han aplicado con éxito en el sector de servicios en la actualidad. Six Sigma se ha vuelto influida por el éxito de otras herramientas como Lean Manufacturing, con las que comparte algunos objetivos y se pueden ser complementarias, lo que ha generado una nueva metodología conocida como Lean Six Sigma. Principios de Six Sigma. Uno de los principios es el liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. ¿Qué nos dice esto? Es una metodología implicada en un cambio en la forma de realizar las operaciones de toma de decisiones. La estrategia se apoya y compromete desde los niveles más altos de dirección y organización. Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo. ¿Qué nos dice esto? La forma de manifestar el compromiso por Six Sigma es creado una estructura directiva que integre líderes de negocio, de proyectos, expertos, facilitadores, y cada uno de los líderes tiene roles de responsabilidades específicas para formar conocidos proyectos de mejora. El entrenamiento. Cada uno de los actores del programa de Six Sigma requiere de entrenamientos específicos. Varios de ellos deben tomar un entrenamiento amplio, conocido como currículum de un Black Belt. La acreditación. La orientada al cliente y enfocada a los procesos. Esta metodología busca que todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y desempeño cumplan con los estándares de Six Sigma.
Al desarrollar esta metodología, se requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus necesidades. Con base a este estudio sobre el cliente se diseña la mejora de procesos. Dirigida con datos. Los datos y el pensamiento estadístico orientan los esfuerzos de la metodología. Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad y los procesos y áreas que tienen que ser mejoradas. Se apoya en una metodología robusta. ¿Qué nos dice esto? Que se requiere una metodología para resolver los problemas al cliente a través del análisis y el tratamiento de los datos, todos los datos obtenidos. Luego tenemos, los proyectos generan ahorros o aumentos en las ventas, el trabajo se reconoce. La metodología Six Sigma plantea proyectos largos. Six Sigma es una iniciativa con horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otros tipos de iniciativas. La metodología Six Sigma se comunica. El proceso. El proceso Six Sigma o Six Sigma se caracteriza por 5 etapas concretas: D, M, A y C, por sus siglas en inglés: Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Primero, ¿qué es? Definir, que consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo a la vez que se define en los participantes del programa. Luego viene medir, que consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. Luego, analizar, que pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. Seguimos con mejorar, que permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. Y por último, controlar, que se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y de satisfacción del cliente. Otras metodologías derivadas de estas son el DMADOB o el PDCA-SDCA. ¿Qué significa? Definir, medir, analizar, diseñar, optimizar y verificar. Y la segunda es planificar, ejecutar, verificar y actuar. Estandarizar, ejecutar, verificar y actuar. Primero, ¿qué es definir? En la base de la definición se identifican los posibles proyectos Six Sigma que deben ser evaluados por dirección para evitar inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. En esta fase se deben responder a las siguientes preguntas: ¿qué procesos existen en su área? ¿Qué actividades o procesos usted es el responsable? ¿Quién o quiénes son los dueños de sus procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso directo o indirecto? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? ¿Tiene actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información tiene? ¿Qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? Luego viene medir. La fase de medición consiste en la caracterización del proceso, identificando los requisitos clave de los clientes, la característica clave del producto o variables de resultado y los parámetros, que son las variables de entrada, que afectan al funcionamiento del proceso, y a las características o variables claves. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En esta fase deben responder las siguientes preguntas. Primero, ¿sabe quiénes son sus clientes? ¿Conoce las necesidades de sus clientes? ¿Sabe qué es crítico para su cliente o derivado de su proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso? ¿Y cómo se relacionan con las necesidades del cliente? Continuamos con analizar. En la fase de análisis, el equipo evalúa los datos, resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o pocos vitales que afectan las variables de respuesta del proceso. En esta fase, de igual manera, se responden las siguientes preguntas: ¿cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a esos parámetros
Además de eso, es necesario mostrar datos, cuáles son los objetivos de mejora de procesos, cómo se definió, cuáles son las posibles fuentes de variación de proceso, cuáles son las fuentes de variación, control y cuáles no. Mejorar. En la fase de mejora, que es improve, el equipo trata de determinar la relación causa-efecto, relación matemática entre variables de entrada y variables de respuesta que interese, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. De igual manera, se responde a las siguientes preguntas. Las fuentes de variación dependen de un proveedor. Si es así, ¿cuáles son? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué está haciendo para monitorearlas o controlarlas? ¿Qué relación hay entre parámetros de medición y las variables críticas? ¿Interactúan las variables críticas? ¿Cómo lo definió? ¿Qué ajustes a las variables son necesarios para optimizar el proceso? ¿Cómo los definió? Y por último, controlar. La fase de control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar lo conseguido mediante el proyecto. Six Sigma se mantiene una vez se haya implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la visión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. De igual manera, se responde a las siguientes preguntas. ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? ¿Cómo lo definió? ¿Cuánto se ha mejorado en el proceso después de los cambios? ¿Cómo lo define? ¿Cómo mantiene los cambios? ¿Cómo monitoriza los procesos? ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? ¿Cómo lo está documentando? ¿Cuáles son las funciones o responsabilidades de Six Sigma? Para una exitosa implementación de Six Sigma, se deben utilizar prácticas sensatas de personal y metodologías técnicas. Para la implementación del Six Sigma, se deben seguir las siguientes prácticas de personal. Primero, los líderes ejecutivos comprometidos con Six Sigma y que promuevan en toda la organización sus actividades. Líderes que se opinen en los procesos que deben mejorarse. 2. Capacitación corporativa en los conceptos y herramientas de Six Sigma. 3. Determinación de la dificultad de los objetivos de mejoramiento. Y 4. Refuerzo continuo y estímulos. Estructura humana del Six Sigma. La estructura humana del Six Sigma se compone de: primero, el director Six Sigma es el que define el objetivo estratégico del programa, las responsabilidades, selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él de acuerdo con el objetivo. También comunica y difunde el programa. Altos directivos o champions son los directores del área quienes proveen la dirección estratégica y recursos para apoyar a los proyectos por realizar. Cinturones negros maestros, Master Black Belts. Siempre existen personal seleccionado y capacitado que ha desarrollado actividades de cinturón negro y coordinan, capacitan, dirigen a los expertos cinturones negros en su desarrollo como expertos Six Sigma. Los cinturones negros, en cambio, son expertos técnicos que generalmente se dedican tiempo completo a la metodología del Six Sigma. Y los cinturones verdes son expertos técnicos que se dedican en forma parcial a la actividad del Six Sigma. ¿Cuáles son los resultados? Conceptualmente, los resultados de los proyectos Six Sigma se obtienen por dos caminos. Los proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o del servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos, y por otro, el ahorro de costos que se deriva de la disminución de fallas o errores y de los menores tiempos de ciclo en los procesos. Si el promedio del proceso es mayor al valor meta, entonces el proceso está centrado, y de lo contrario se dice que está descentrado.